siguiente invitado podemos hablar de muchos temas, porque aunque él dice que ha habido temas muy profundos aquí, para nada, él es un todoterreno, publicista, es un avesado comentarista político y presidente del Comité Olímpico de nuestro país. Hablamos con Luisín, expresidente, pero un versado en esos temas también. Luisín Mejía nos acompaña y vamos a conversar con él sobre su percepción del ajedrez político que se juega en medio de la pandemia en nuestro país y del momento que vive el deporte federado de cara a las Olimpiadas de Tokio este verano. Mire usted, qué temitas tan light. Vamos a conversar con él. Bienvenido, una sencilla, una boberita. Cuéntame. Una bobería. No, pero me pueden poner los profundos, por ejemplo, las causales. Claro. Lo que ustedes quieran, pero lo que Rafael usted Félix quiera. también, un joven sociólogo que se lo presento. No, ya no me lo presente, ya lo oí, por la pista veo. Está bien. Veo que es sociólogo. Sí. Mire, vamos a arrancar por... Dime, Rafael. Pero sí. Sí, pero tiene una cosa tremenda. No, tengo servida la bandeja. Creo que sí, que el panorama político yo... Más que todo lo veo interesante porque ni la pandemia lo ha detenido, pero ha sido una buena excusa para los dirigentes políticos de agarrarse del tema político. Pienso que cada quien está haciendo su rol. Tú sabes que cuando dan un varapalo así después que tú pierdes las elecciones, como le pasó al caso del PLD, te quedas así turulato. Dundo, como dicen. Sí. Y la pandemia ha sido un poco interesante para recomponerse y cada uno está buscando su recomposición. Ahora, Luisín, ayer precisamente el expresidente de la República, Danilo Medina, y presidente del Partido Morado, reapareció en la palestra. Había una reunión con ediles, con alcaldes del PLD, y él, que no acostumbra a hablar, realmente se ganó un mote en la presidencia como el mudo. El presidente realmente no hablaba mucho, el presidente, en público. Ayer habló y arrancó diciendo: ha vuelto el PLD. Y por ahí arrancó dando ánimos y motivando a la gente para que trabajara a nivel partidario para regresar al poder en el 2024. ¿Será así tan fácil el reacomodo de las fuerzas políticas a lo interno del partido? ¿Les permitirá avanzar en el terreno que perdieron en política? No tienen de otra, tienen que trabajar y mucho. Solo los casos estos legales pueden a veces hacer detener, porque tienen ahí un valladar, que es una verja muy alta que tienen que superar, porque todos y cada uno de los casos podrían estar ahí al frente de batalla, porque una cosa no puede quitar la otra. Pero además un poco también cambiar el estilo, tú lo acabas de señalar, y hay que compararlo con lo que tenemos. El estilo del presidente Abinader ha sido dar la cara y hablar. Se está enseñando que cuando uno habla, por lo menos quita la confusión del medio. Claro. Y no es que no sepan hablar, eso era un decir. Cuando el presidente Medina hablaba y hablaba bien, y si hablaba sin papel era mucho mejor. Mucho mejor. Era mucho mejor, así mismo. Era y es inexplicable por qué no hablaba más. El presidente Abinader ha recordado que hablando la gente se entiende. Claro. Fíjate el discurso de ayer del presidente Abinader, que sin tener ninguna experiencia, para mí, o sea, sin nada en particular, ha tenido una gran actuación en una cumbre diezmada por el virus, pero que se ha dejado sentir. ¿Qué significa eso? Miren, la palabra. Y además, a propósito, yo coincido con usted totalmente. Además, el gran viaje al exterior, había ido a Puerto Rico, pero ir a Puerto Rico como ir ahí a Pedernales, a Barahona, pero el gran evento internacional en España, en una entrevista con F en Gas América y en otros encuentros, y allá, y decir cosas tan esenciales, importantes,
como criticar a los países ricos porque se apropiaron de las vacunas en detrimento de los pobres, criticar al sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud por haber sido ineficiente en medio de esta pandemia, en hacer propuestas post-COVID de crear un fondo común, o sea, en dar opciones. Se la lució, de verdad. No hay duda. Es que ha aprovechado el escenario, primero para decir, aquí hay un presidente. Segundo, exacto, aquí hay una persona que se llama Luis Abinader. Es decir, porque él es novato, pero no está luciendo como un novato, está luciendo como un presidente que tiene el nivel y la categoría para recibir la presidencia tempore. Entonces yo creo que eso solamente lo da cuando tú hablas, claro, cuando tú te expresas. Ahora, no es solamente hablar por hablar, hablar con contenido. Mira, eso de coger el liderazgo, de criticar a las potencias por este tema que han hecho con las vacunas, te potencia a ti como dirigente, a ti como presidente, pero sobre todo a la República Dominicana. Porque a mí lo que más me ha gustado cuando él ha hecho énfasis es cuando ha dicho, yo no estoy pidiendo que nos regalen. Exacto. Así es. Que nos regalen. No es caridad. Nosotros hemos comprado y ustedes han apoyado eso. Mira, eso primero ni fue una chepa que lo hizo, eso lo ha hecho 2 o 3 veces, sí, lo ha hecho con coraje y con... él tiene una cosa buena que cuando habla con el gesto tú te das cuenta que no está haciendo una pantomima ni un teatro, entonces eso es bueno. Y lo otro, el tema de Haití, que también lo ha encarado en su justa dimensión, le ha vuelto a decir a la potencia, oye, ¿me van a dejar el caso de Haití en el aire, a la República Dominicana? Yo creo que el panorama político por ahí se mueve y es una enseñanza también. No cojamos al COVID de excusa, cojamos al COVID para solucionarlo y además para crear oportunidades. Y creo que el panorama político, por eso el PLD tiene que despertarse de su letargo de derrota y trabajar, la Fuerza del Pueblo trabajando y las otras organizaciones. La gente no se puede acomodar de que no se puede hacer nada, hay que trabajar en todo. Sí, en todo. Y yo creo que es importante, sobre todo en el acontecer político, porque a cualquier gobierno, no solo a a cualquier gobierno, y creo que parte de los errores que cometió el PLD con Leonel y después con Danilo fue tratar de multiplicar por 0 la oposición, en ir asociando gente y vengan para acá, entren todos, citando a un benemérito amigo, entren todos, vengan para acá y vamos, no, porque mi partidito somos 3, mi familia y el vecino, no importa, vengan para acá. Y entonces se fue quedando sin oposición el que estaba en Palacio y eso le hace daño a la democracia y a la gestión, a veces hasta de carambola. Un error en el gobierno se puede transferir en un error a la oposición. Ah, pero ustedes no lo dijeron. Pero si no existe la oposición, tú no tienes a quién culpar, ni tienes a quién te lo puede señalar. La oposición siempre es una manera de hacer equilibrio a la hora de gobernar. Obnubilarla o multiplicarla por 0 fue un error, porque si se quedaron sin oposición se creían que se estaban comiendo el mundo y los errores no le parecían errores. Entonces... Existen estadistas, y eso lo puede saber el sociólogo, que a veces hasta insuflan la oposición y crean espacio para tener contrapesos. Claro. Porque hasta tu misma gente se cree sobrenatural y tú mismo te haces un engreído. Entonces, yo creo que a propósito de la apertura que ustedes hicieron, las crisis son las que te hacen levantar. Mira, en una economía, cuando tú ves un estadista que una crisis dice que tenemos en crisis, no. En la crisis es que tú tienes que invertir, y más los gobiernos, para levantar. Esas son tesis económicas que están bien desarrolladas con ejemplos. Pero aquí hay un caso. Ahora la crisis de ahora tienen otra ventaja, y es que están apropiados de redes y de instrumentos, de que ya no hay pocos medios que van a reportarte, sino hay millones de medios en las manos de los ciudadanos que te pueden convertir no las cosas en virales, sino en de opinión. Por eso aquí hay que revisar muchas cosas. Y aprovecho para hacerle un comentario que pocas veces sale a relucir y que yo no lo hago con mucha ocurrencia, y es el siguiente. Eso que dijimos para los presidentes que no hablan, o para los líderes que creen que opacando o cerrando
es mejor porque todo se soluciona, eso pasó a mejor vida. Hay que hablar, hay que aclarar y hay que tener el timing. Y voy a citar dos sectores. A los jueces, por ejemplo, y a los militares le dicen que no pueden hablar, que los jueces hablan por sentencia y los militares por decisiones. Ya eso tiene que cambiar. No. Pongo el caso del jefe de la policía. Cuando ocurre un evento, tú no puedes dejarle a la interpretación sin dar una aclaración precisa, eficaz y oportuna. No con temas, por ejemplo, de pasola ni nada de eso, sino decir lo que es. Entonces, eso es importante. Los jueces, a veces hay que crear un mecanismo para que se defiendan. Porque a veces hay un juez que interpreta algo y nada más quieren que hable en el estrado. No, esa gente tiene familia, porque le caemos todos los que estamos en los medios. Claro. A criticarlo y ellos no se pueden defender. Hay que ver las razones por las cuales han tomado una decisión y hay que crearle los espacios. Por eso yo nunca critiqué al juez Vargas, que era elocuente, voz anglofónica, con voz muy estridente. Muy locutoril. Sí. Una historia del carajo que tiene. Sí, pero él explicaba sus asuntos. Sí, claro. Y a su manera. A su manera. Potable, y dejaba mensajes. Sí. Entonces yo creo que eso es lo que te hace que el mundo cambió. Sí, y con relación al deporte, creo que sí, que estamos, mira, Alba, en el umbral de bueno, ahí se nos ha dado duro el COVID, pero miren, no existe en el mundo un evento más importante que los Juegos Olímpicos. Es el escenario universal donde, por ejemplo, como los países grandes, las ciudades, metrópolis, todo el mundo, si se pelea por algo, hoy día es por ser sede de unos Juegos Olímpicos, porque te cambia. Le cambió a China. China utilizó en el 98 su mejor plataforma para ir aperturándose al mundo. Y China fue capaz de sujetarse a las reglas que plantean los Juegos Olímpicos. Ustedes tienen que recordarse que ustedes saben que la polución es un tema que puede afectar los Juegos Olímpicos. Claro. Y había un requisito. China fue capaz de cerrar por primera vez en muchos años, muchas fábricas por el tema de la polución para fines de evitar eso. Entonces China le sacó provecho, como le sacó en el 2000 provecho Sydney, que se destapó con un 45% de turismo y jamás se ha quitado, como le sacó en el 92 Barcelona con Montjuic, y Barcelona es otra después de los Juegos Olímpicos. Bueno, en esos Juegos Olímpicos estamos ahora esperando para ir en Tokio un año después. Hay mucha expectativa, pero ya lo que tenemos claro es que será sin público extranjero. Eso será una novedad. Hay todo un tema con millones y millones de dinero que hay rodando por una serie de entradas y habitaciones que estaban desde un año atrás vendidas. Reservadas, vendidas. Vendidas. Wow. Ya la reserva había pasado y eso cambió. Pero yo pensaba que yo veía el COVID primero por 3 meses y no fue de un año. Después lo veía de un año y con las vacunas, y aún con las vacunas estamos oyendo tercera y cuarta ola porque apareció algo que no dominaba el tema de la cepa. Entonces hay cepa 1, cepa 2, cepa 3, esto es la del caránchole, y con esto hay que bregar con el COVID.